Bueno, pues chicos, de todo, muy buenos días. Vamos a comenzar hoy día con el tema del equilibrio químico. ¿En qué consiste el equilibrio químico? Primero vamos a hablar sobre una reacción química. Una reacción química se debe cuando se unen dos componentes que van a reaccionar entre sí. Hay otros que necesitan energía y hay otros que no es necesario. Los que sí necesitan energía, esta energía puede ser endotérmica o exotérmica. ¿A qué se refiere? Que la energía puede estar dentro de la reacción química y exotérmica cuando necesita de la energía externa para poder realizar su reacción. Entonces, ya sabemos que las componentes en una reacción química es los reactivos y también tenemos los productos. Así como la fotosíntesis, ¿no? ¿Se acuerdan la fotosíntesis? Cuando hablábamos de la planta, del sistema fotosintético, que necesitan del dióxido de carbono, necesitan del agua, ¿no? Entonces, necesitan ellas suficiente para obtener la fase final, que es los productos finales, la glucosa, y también tenemos el oxígeno, que son productos finales, ¿no? De la reacción fotosintética. Como las plantas, para poder absorber y tener una reacción química, entonces lo que se va a necesitar es energía externa. En ese caso estamos en un caso, ¿no? En un caso exotérmico porque es de lo exterior. Bueno, en una reacción química tenemos los reactivos y los productos. Como les dije, dos componentes que se van a sumar. ¿Por qué se suman? Porque se van a adicionar, se van a juntar, se van a mezclar y entre ellas este conjunto de moléculas van a reaccionar entre sí. Vamos a suponer que el primer reactivo sea A y el siguiente reactivo sea B, ¿no es cierto? A y B pueden ser monoelementos o simplemente compuestos. Entonces, estos dos reaccionan entre sí y me va a generar una serie de productos. Por ejemplo, puede ser el producto C más el producto D, ¿no es cierto? Entonces, esto sería una reacción química, ¿sí? Esto sería una reacción química, pero siempre los primeros se van a llamar los reactivos y los segundos se van a llamar productos, ¿ya? Cada, cada sustancia tiene que equilibrarse con la atomicidad que ésta tiene. Para eso se necesita balancear la reacción química. Por ejemplo, esta sustancia tiene un coeficiente A minúscula, esta sustancia tiene un coeficiente B minúscula, y este producto tiene un C minúscula, y este producto tiene D minúscula. Esos son los coeficientes. Estos coeficientes se debe a que nosotros tenemos que equilibrar la ecuación química. Tenemos que equilibrar donde la atomicidad de una componente de la primera debe coincidir con la segunda. Esto se refiere a una reacción química irreversible. ¿Por qué le dicen irreversible? Porque cuando llegan a ser productos ya no retornan a la fase inicial, ya no retornan. Para que se convierta reversible, tiene que haber un retorno, un regreso. O sea, mejor dicho, cuando va a tomar el retorno, en ese caso, los productos iniciales, o también llamados reactivos, sería este conjunto de sustancias. Y nuestros nuevos productos serían los de K, no cuando es inversa. Entonces vamos a introducir el término equilibrio. ¿Qué significa el término equilibrio? Cuando reaccionan dos sustancias,
las moléculas de una sustancia entre otra sustancia o una tercera sustancia van a reaccionar entre sí mediante choques internos en el cual va a haber desprendimiento de energía entre molécula y molécula. Cuando chocan, se libera una gran cantidad de energía, pero no en su totalidad, porque va a haber también moléculas que van a estar sin reaccionar. Entonces, esta liberación de energía se produce entre una molécula y otra molécula, ¿no? Entonces, cuando estas intervienen, ¿no? Acá lo que se va a hacer es liberación de energía. Esta energía se va a relacionar, ¿no? Se va a relacionar con el proceso si es exotérmico o endotérmico. Entonces, cuando estas reaccionan, los productos que se generan también tienen una gran cantidad de moléculas, unas sin reaccionar y otras ya reaccionadas. Pero aquí hay que introducir el término molar. El término molar. En este caso, cuando hablamos del término molar, estamos hablando de valores o unidades que estén sobre mol, ¿no? En ese caso, vamos a hablar, o en este caso sería gramos, disculpe, gramos sobre mol. Esto va a ser la unidad principal de la molaridad, ¿ya? Ojo, la molaridad siempre va a estar en gramos sobre mol. A esto le vamos a llamar concentración. ¿Qué se refiere concentración? La concentración se refiere cuando nosotros al obtener una sustancia que va a reaccionar, lo hace con una cantidad determinada. A eso le vamos a llamar concentración de una componente o una sustancia. Ese término nosotros lo vamos a utilizar en lo que son procesos, reacciones químicas. Entonces, ¿cuándo sigue el equilibrio? Cuando estos componentes llamados productos van a retornar y tienen a equilibrarse. La molaridad se va a equilibrar, se equilibra. Entonces, en este caso, vamos a hablar un término, una constante de equilibrio. Entonces, ¿cómo sería esa constante de equilibrio? Bueno, según la teoría reactiva, bueno, yo los voy a resumir para que esto se entienda mejor. Lo voy a resumir que en un equilibrio químico va a haber una Kc y va a haber una Kp. ¿Qué se refiere a esto? El Kc. Esto se va a llamar constante de equilibrio. Cuando yo les diga la constante de equilibrio, entonces se está refiriendo a un Kc. Y cuando hablamos constante de presión, ¿a qué se va a referir? A un Kp. Entonces son dos términos que vamos a manejar hoy día. La constante de equilibrio Kc y la constante de presión Kp. Estas dos constantes se hacen presentes en un equilibrio químico. ¿Por qué? Vamos a suponer, en un reactor, vamos a agregar dos componentes. Entonces, estos van a reaccionar, pero tienden a equilibrarse. Cuando esto se tiene que equilibrar, siempre van a aparecer estos dos coeficientes. El Kc es la constante de equilibrios relacionados a la concentración. Mientras la constante de la presión se refiere a la presión que ejerce el gas, presión del gas, ¿no es cierto? Ojo, esto en su mayor parte son gases que van a reaccionar, son los gases en el cual se van a generar y va a producir ese equilibrio químico. Esto tiene una ecuación. ¿Cuál sería esta ecuación? Esto va a estar relacionado en cuanto a los coeficientes y las sustancias que la contienen. Para calcular el Kc, voy a relacionar primero los productos sobre los reactivos, ¿ya? Los productos sobre los reactivos. Estos productos y reactivos se está refiriendo acá. Los productos, estos componentes,
y los reactivos las primeras componentes. Profesor, pero ¿cómo puedo relacionar? Bueno, los productos, en este caso se está refiriendo al C y al D. Si yo me refiero al C, como el K representa la concentración, entonces voy a hablar que la concentración con respecto a la sustancia C va a elevarse al coeficiente que ejerce esta sustancia, en este caso el coeficiente C, ahora la siguiente sustancia sería el D. La concentración de él va a estar elevado bajo este coeficiente, el D, sobre los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos? Los primeros. ¿Quiénes son? El producto A, perdón, el reactivo A elevado a su propio coeficiente A minúscula, multiplicado. El siguiente reactivo B, la concentración del reactivo B va a estar elevado bajo el coeficiente B. Esto es una ecuación. Esto es una ecuación. No solamente pueden ver dos, pueden ver más, porque hay reacciones químicas que tenemos hasta 3, 4 a 5 productos, como también pueden ver 3 o 4 o más reactivos. Eso depende de la cantidad de sustancias que están presentes en una reacción química, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta, chicos? Para calcular el Kp es la constante de presión. Cuando un gas choca contra algo, puede ser con el recipiente que lo contiene. Por ejemplo, el gas, ¿no? El gas va a involucrar todo el recipiente. Entonces, eso equivale a que el gas, las moléculas del gas, va a chocar contra el recipiente que lo contiene. Va a chocar contra el recipiente que lo contiene. Entonces, este choque admite una fuerza. Y esa fuerza que es sometida dentro toda la superficie convexa del mismo balón, ¿no?, que lo contiene el gas, va a ejercer una presión. Esta presión es de acuerdo a cada uno de los gases que esto va a involucrar. Entonces, quiere decir que nuestro Kp se va a calcular de la siguiente manera. Con el Kc que ya tenemos, o sea que para calcular Kp, vamos a calcular primero el Kc, vamos a multiplicar por el RT, todo elevado a delta de N. Con esa fórmula vamos a calcular nuestro Kp, que es el coeficiente que indica la presión que está sometida el recipiente. El Kc lo tenemos de acá, que es la constante que se relaciona a las concentraciones tanto de productos como reactivos. Pero el RT, ¿qué representa? El R es la constante universal de los gases. En este caso nosotros, a ver, vamos a trabajar con el 0,082. Esto es un valor universal. Este valor universal no lo vamos a tener en cuenta para los ejercicios que vamos a hacer en breves momentos. El T, ¿qué representa el T? El T representa la temperatura que ejerce ese gas, ¿no?, que está sometido. Es la temperatura. Ahora también la temperatura del reactor. Y delta de N, ¿qué representa delta de N? Delta de N representa, ¿qué representa? La diferencia entre los moles de los productos menos los moles de los reactivos. O sea, quiere decir, sumo el C más D y le quito los coeficientes o la molaridad de los reactivos. En este caso, el A y el B. Menos A y el menos B. De esta manera voy a calcular nuestra delta de N, que representa la diferencia entre los números de moles de los productos y el número de moles de los reactivos. A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Antes de pasar con los problemas, vamos a considerar en este caso
la ecuación general de los gases ideales. Presión, volumen, el N, número de moles, el R y el T, la temperatura. Este es conocido como el pavo ratón. ¿Se acuerdan en una clase? El pavo y el RTN, más fácil para no olvidarnos. El pavo ratón, presión, volumen, R, ¿qué significa? La constante universal de los gases, temperatura, y el N representa el número de moles. Entonces sería el número de moles. Ahí está, ya se conocen. A ver, para que quede todo claro, antes de pasar con los problemas. A ver, yo tengo un gas. A ver, vamos a hablar del gas, el oxígeno. El oxígeno. En un recipiente tenemos oxígeno. Estas son las moléculas de oxígeno. Ahí está. Ahí está la molécula de oxígeno. Listo. Ahí está la molécula de oxígeno. Tenemos ahora el sulfuro. A ver, el SO3. También. El SO3, le vamos a poner puntitos nomás, así. Puntitos, el SO3. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Como esto tiene un volumen, y ustedes saben que la propiedad de la materia en los gases indica que el volumen de un gas no está determinado, solo cuando está contenida al recipiente que lo contiene. En este caso vamos a considerar como los dos gases se van a expandir, se expande, ¿no? En este reactor. El reactor es un recipiente donde acapara todos los gases a ciertas temperaturas. Entonces significa que el volumen del oxígeno va a ser igual al volumen del sulfuro. Entonces ambos van a tener el mismo volumen, ambos. Esto me va a generar también el SO2. Esto me va a generar SO2. O sea, cuando chocan dos moléculas, cuando van a chocar dos moléculas, me va a producir un gas, ¿no es cierto? Vamos a poner un gas final, ¿no? Vamos a poner el SO2. El SO2. Entonces, significa que cuando los gases se van a expandir en todo el reactivo, van a tomar el mismo valor volumétrico. O sea, quiere decir que para los tres gases que se obtiene, ambos van a tener el mismo volumen. O sea, el volumen del SO3 va a ser igual al volumen del SO2. O sea, van a tener el mismo volumen, porque los gases se expanden, pues. Se expanden. Todos los gases que tú lo vas a acumular en un reactivo, vas a agregar un segundo gas, un tercer gas, un cuarto gas, lo vas a mezclar. Estos gases, en todos ellos, se van a expandir. Al expandirse, van a tomar el mismo valor volumétrico, o sea, el volumen, el mismo valor, ¿ya? De volumen. Entonces, analizamos esta ecuación de los gases. La presión van a ser diferentes. Las presiones van a ser diferentes. La presión de una sustancia A, la presión de una sustancia B y la presión de una tercera sustancia C, ahí sí son diferentes, ¿ya? Ahí van a ser diferentes. Los volúmenes ahí son iguales. El volumen de A va a ser igual al volumen de B y va a ser igual al volumen de C. Van a ser iguales. N van a ser diferentes. Cada uno va a tener, por ejemplo, el primer gas va a tener una cantidad de moles, el otro va a tener una cantidad de moles, y el C también va a tener una cantidad de moles. Obviamente, diferente en la parte numérica, uno con otro, van a ser diferentes. Y el R sí para todos. El R sí va a ser para todos. ¿Por qué? Porque es constante universal. Como es una constante universal, el R va a ser para todos va a ser el mismo valor. La temperatura
Si este reactivo tiene una temperatura de 800 grados centígrados, por ejemplo, si tiene 800 grados centígrados, significa que todo esto va a tener también 800 grados centígrados, porque al tener uno, también tiene el otro gas, y va a tener lo mismo a un tercero, y va a tener a un cuarto. Entonces, conclusiones. Para analizar y utilizar perfectamente esta ecuación, que son los gases ideales, las presiones y los números de moles, chicos, escuchen bien, las presiones y los números de moles van a ser diferentes, una sustancia con otra, van a ser diferentes. Fíjense bien, no se olviden, las presiones y los números, los moles, van a ser diferentes. Lo que sí van a ser iguales es el volumen, porque todos van a ocupar la misma capacidad dentro del reactor o recipiente. El R va a ser también el mismo para todos. Es que el R es universal, pues. Es como si fuera la gravedad. Para todos los cuerpos, la gravedad es el mismo valor, pues también para los gases, la constante universal es para todos, ¿no? Y la temperatura, a una determinada temperatura, todos también son sometidos a una determinada temperatura, a menos que en los problemas nos diga que hay una variación y nos piden calcular las temperaturas de los productos finales, salvo que así puedan venir en una evaluación, ¿no? Pero bueno, se considera por el momento que la temperatura va a ser igual en cada uno de los gases que corresponden. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá?